Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. En esta ocasión voy a describir cómo funciona el método de las flexibilidades o de las fuerzas para resolver estructuras hiperestáticas. Para ello partiremos de esta viga, que es una viga hiperestática, en particular una viga continua de tres claros con los apoyos que ven ustedes ahí. El apoyo A y el apoyo D son apoyos simples, el B y el C son rodillos y son apoyos internos. A manera de ejemplo, esta viga tiene dos cargas únicamente, la carga concentrada P y la carga concentrada Q. Lo primero que debemos hacer en este tipo de métodos es determinar cuántas incógnitas o reacciones desconocidas tiene mi problema. Para ello debemos analizar las condiciones que cada apoyo le brinda a la estructura. Por ejemplo, en el apoyo D sabemos que hay una reacción horizontal y una reacción vertical. Tanto en el apoyo C como en el apoyo B solamente tiene reacciones verticales porque son apoyos del tipo rodillo. Nuevamente en el apoyo A voy a tener una reacción horizontal y una reacción vertical. Entonces, en total, esta viga tiene dos reacciones en el apoyo A, dos en el apoyo D, van cuatro, y las reacciones verticales del nodo B y C tienen un total de seis reacciones o seis incógnitas. De estas seis reacciones o seis incógnitas, nosotros observamos que al no haber aplicado una fuerza horizontal externa a la estructura, las reacciones horizontales en A y en D pues valen cero, quedándonos únicamente con cuatro reacciones desconocidas o incógnitas. En total, como estamos trabajando en el plano, nosotros tenemos tres ecuaciones de la estática para poder determinar las reacciones desconocidas. Estas ecuaciones de la estática son suma de fuerzas en X, suma de fuerzas en Y y suma de momentos igual con cero. Pero como ya dedujimos del problema que las reacciones horizontales son iguales a cero, nos quedan únicamente dos ecuaciones de la estática, suma de fuerzas en Y y suma de momentos igual con cero. Eso lo que quiere decir es que esta estructura en particular que estamos utilizando como ejemplo es hiperestática de grado 2. Es decir, hay dos reacciones desconocidas que no las vamos a poder determinar con las simples ecuaciones de la estática. Entonces, para tener un sistema bien planteado de cuatro incógnitas y cuatro ecuaciones, como nada más tengo dos ecuaciones, necesito dos ecuaciones adicionales y así tener un sistema de cuatro incógnitas con cuatro ecuaciones. Esas ecuaciones adicionales las vamos a obtener en este método en particular utilizando las nociones de flexibilidades o los coeficientes de flexibilidad, que recordarán de un video anterior que estos únicamente miden los desplazamientos en ciertos puntos de la estructura cuando están actuando sobre ellas cargas unitarias. También el método recibe el nombre de método de las fuerzas, puesto que cuando planteemos esas dos ecuaciones adicionales que necesitamos, notaremos que las incógnitas son precisamente fuerzas. Muy bien, como ya identificamos el grado de hiperestaticidad en la estructura, el siguiente paso es construir una estructura que se llama estructura isostática fundamental. ¿Qué es la estructura isostática fundamental y cómo se construye? La forma en la cual la vamos a construir es retirando incógnitas, en este caso reacciones, o liberando grados de libertad en los apoyos. Si esta viga en particular tiene cuatro reacciones desconocidas y tenemos únicamente dos ecuaciones para calcularlas, quiere decir que puedo quitar dos apoyos o liberar dos grados de libertad. Por ejemplo, si yo quitara los apoyos C y D, me va a quedar una viga que es isostática, por eso de ahí recibe el nombre de viga isostática fundamental. También otra combinación que puedo manejar es quitar los apoyos A y B y me quedo con otra viga isostática fundamental, o quitar los apoyos A y C y quedarme con los apoyos B y D, o quitar los apoyos B y D y quedarme únicamente con los apoyos A y C. Otra posibilidad sería quitar los apoyos internos B y C y quedarme con una viga simplemente apoyada en los nodos A y nodos D. Bueno, este proceso de elegir
y construir la viga isostática fundamental depende de qué tan fácil parezca resolver la viga isostática fundamental, puesto que necesitamos calcular desplazamientos. En un momento les voy a aclarar esta idea. Como les decía, notemos que en esta viga tengo 4 incógnitas, 3 ecuaciones de equilibrio, por lo tanto, cuando yo construyo mi estructura isostática fundamental, por ejemplo, me voy a quedar con una viga como la que les muestro a continuación. En particular, quité los apoyos internos y me quedo con una estructura la cual pueden ustedes observar que tiene una deformada muy diferente a la que tiene la viga original, que se las pongo y se las muestro aquí junto a esta. Noten que en los puntos en donde quitamos los apoyos, que eran los nodos B y C, al quitar estos apoyos, realmente lo que estamos haciendo es permitirle a los nodos B y C desplazarse en la dirección vertical. También por eso les decía que pueden ver el método como que quito apoyos o libero grados de libertad. Aquí estoy liberando los grados de libertad lineales en los nodos B y C. Eso lo que provoca es que en el nodo B y C aparezcan estos desplazamientos, que en particular están escritos como delta mayúscula prima B y delta mayúscula prima C, que se llaman o reciben el nombre de incompatibilidades geométricas. El nombre se hace evidente puesto que lo que representan son desplazamientos que no existen en mi problema o viga original. Vean que los nodos B y C verticalmente no se desplazan. En cambio, en la estructura isostática fundamental, que es la de la izquierda, sí existen estos desplazamientos. Eso quiere decir que son incompatibles los desplazamientos en los nodos B y C, o que la geometría de la deformada de la estructura de la izquierda es diferente a la geometría de la deformada de la estructura de la derecha. Es por eso que estos desplazamientos que les decía, delta prima B y delta prima C, se llaman incompatibilidades geométricas. Entonces, este método de las flexibilidades, de lo que se trata es de encontrar de qué tamaño tienen que ser las fuerzas o reacciones en los puntos B y C para que estas incompatibilidades geométricas desaparezcan. Aquí en esta figura se están señalando estas fuerzas, en particular verticalmente hacia abajo, y le estamos llamando X mayúscula B y X mayúscula C. Entonces, estas fuerzas representan el valor que deben de tener estas en los puntos B y C para que la incompatibilidad geométrica desaparezca. Bueno, ¿cómo vamos a encontrar estas fuerzas? Aplicando flexibilidades, es decir, como yo no sé de entrada cuánto vale XB, pues no sé cuál es el desplazamiento que provoca esta fuerza en el punto B. Sin embargo, lo que yo puedo hacer es utilizar esta idea. Multiplicar por 1 XB, y yo ya sé que si retiro momentáneamente al XB y aplico una fuerza unitaria en B, lo que voy a encontrar son coeficientes de flexibilidad. Recuerden que los coeficientes de flexibilidades son desplazamientos. En particular, en esta figura que les estoy mostrando, al aplicar una fuerza unitaria en el nodo B, voy a encontrar el coeficiente de flexibilidad delta minúscula con doble subíndice BB, y en el nodo C también va a haber un desplazamiento que va a estar representado por el coeficiente de flexibilidades delta CB. ¿Qué quiere decir delta BB? El desplazamiento en el nodo B provocado por una fuerza unitaria en el nodo B. Delta CB es el desplazamiento en el nodo C cuando yo aplico una fuerza unitaria en el nodo B. Se calculan estos coeficientes de flexibilidades, que son desplazamientos provocados por una carga unitaria. Si nosotros tuviéramos el valor de XB, entonces conoceríamos el desplazamiento real, pero la idea que está detrás de utilizar cargas unitarias es lo siguiente. Si nosotros, en vez de manejar una carga unitaria, manejáramos una carga con un valor de 2, esos desplazamientos delta BB y delta CB
serían iguales a los de la carga unitaria, pero multiplicados por 2. Si yo aplico una carga de 10, entonces esos desplazamientos van a ser igual que los de los coeficientes de flexibilidades multiplicados por 10. Entonces, esa es la idea de tener una carga en donde utilizamos 1 por xb, pero yo calculo nada más los coeficientes de flexibilidades, delta minúscula, bb y cb, para este caso en particular. Después, en el otro nodo que también quitamos la restricción contra los desplazamientos verticales, que es el nodo C, vuelvo a aplicar una carga unitaria, también siguiendo la misma idea. Esta carga unitaria debe de estar multiplicada por la reacción desconocida xc. Como no la conozco, entonces voy a calcular nada más los desplazamientos provocados por la carga unitaria, que en este caso reciben el nombre de delta cc, que es el desplazamiento en el nodo C cuando yo aplico una carga unitaria en C, y delta minúscula bc, que es el desplazamiento en el nodo B cuando yo aplico una carga unitaria en el nodo C. Muy bien, una vez que yo ya he calculado todos estos desplazamientos, vamos a escribir una ecuación que recibe un nombre muy particular. Esa ecuación se llama ecuación de compatibilidad geométrica. ¿Por qué recibe este nombre? Porque está pensada en corregir esa incompatibilidad geométrica que nosotros le impusimos a la estructura al quitar los apoyos B y C. ¿Cómo se escriben las ecuaciones de compatibilidad y qué interpretación física tiene? Bueno, es lo siguiente. Vamos a escribir tantas ecuaciones de compatibilidad como grados de libertad o apoyo hemos quitado, ¿sí? Si nosotros liberamos el grado de libertad en el nodo B, tengo que escribir una ecuación de compatibilidad para el nodo B. Si yo quité un apoyo en el nodo C o liberé el grado de libertad C, necesito escribir otra ecuación de compatibilidad para el nodo C. En este ejemplo, como la estructura es hiperestática de grado 2, necesito escribir únicamente dos ecuaciones de compatibilidad. El número de ecuaciones de compatibilidad que yo necesito escribir está en relación directa con el grado de indeterminación de la estructura. Si la estructura es hiperestática de grado 2, necesito dos ecuaciones de compatibilidad. Si fuera hiperestática de grado 4, necesito escribir 4 ecuaciones de compatibilidad. Si mi estructura es hiperestática de grado n, necesito escribir un sistema de n ecuaciones con n incógnitas. Bueno, las ecuaciones de compatibilidad se escriben de la siguiente manera. Para el nodo B, vean qué es lo que le pasó al nodo B cuando yo liberé este grado de libertad, o dicho en otras palabras, cuando quité el apoyo en B. Aparecieron desplazamientos que se llaman incompatibilidades geométricas. Entonces la ecuación de compatibilidad geométrica de lo que se trata es de corregir este problema. Entonces esta primera ecuación se interpreta de la siguiente manera. La incompatibilidad geométrica o desplazamiento en el nodo B provocado por el sistema de fuerzas externas más los desplazamientos en el nodo B provocados por la fuerza desconocida xb más los desplazamientos en el nodo B provocados por una fuerza desconocida aplicada en el nodo C son iguales a 0. O, de una manera más simple, todos los desplazamientos en el nodo B valen 0. Incompatibilidad geométrica, los provocados por coeficientes de flexibilidades multiplicados por la fuerza desconocida en el mismo nodo. La segunda ecuación de compatibilidad, lo que me está diciendo es la suma de todos los desplazamientos en el nodo C valen 0. ¿Y cuáles son estos desplazamientos? La incompatibilidad geométrica delta prima C, el desplazamiento en el nodo C provocado por una fuerza desconocida xb y el desplazamiento en el nodo C provocado por una fuerza desconocida xc. Noten que en esta ecuación de compatibilidad estamos utilizando los coeficientes de flexibilidades, pero mis incógnitas son fuerzas.
las reacciones en B y las reacciones en C. Entonces resolvemos este sistema de ecuaciones, lo podemos hacer ya sea de manera sustituyendo una variable en la otra ecuación, o lo podemos plantear de manera matricial como lo vemos aquí. Este sistema de ecuaciones se puede escribir como el vector de incompatibilidades geométrica más una matriz de flexibilidades que multiplica al vector de fuerzas desconocidas que se llama X. Si nosotros queremos resolver esta ecuación en su forma matricial, podemos pasar el vector de incompatibilidades geométricas al lado izquierdo de la ecuación. Entonces me queda matriz de flexibilidades por vector de fuerzas es igual al negativo del vector de desplazamientos de incompatibilidades geométricas. Para resolver este sistema, lo que se hace en álgebra matricial es premultiplicar el lado izquierdo y el lado derecho del sistema de ecuaciones por la matriz inversa de la matriz de flexibilidades. La matriz inversa se representa por este símbolo delta elevado a la menos 1. Premultiplicamos el lado izquierdo del sistema y también premultiplicamos el lado derecho para no alterar la ecuación, y obtenemos como resultado que el vector de incógnitas, es decir, las reacciones desconocidas, en este caso en el nodo B y en el nodo C, los vamos a encontrar si podemos evaluar la matriz inversa de la matriz de flexibilidades y multiplicarla por el vector de incompatibilidades geométricas. Esta es la solución matricial, pero les decía que si el sistema de ecuaciones es pequeño, pues lo puedo resolver despejando una incógnita y sustituyéndolo en la otra por sustitución directa. En este caso en particular, una vez que nosotros resolvemos el sistema de ecuaciones, lo que vamos a encontrar son las reacciones hiperestáticas en los apoyos B y C. Esto es lo que me da como resultado el método de las flexibilidades, conocer estas dos fuerzas. Recuerdan que necesitábamos saber de qué tamaño eran estas fuerzas para que las incompatibilidades o los desplazamientos en los nodos B y C desaparecieran. Una vez que yo ya encontré estas dos reacciones, vean que el problema todavía no está resuelto porque me falta todavía conocer cuánto vale la reacción en A y la reacción en D, que son reacciones verticales, pero yo cuento con dos ecuaciones más, que son suma de momentos igual con 0, suma de fuerza en Y igual con 0, o puedo utilizar dos ecuaciones de suma de momentos, una en A y una en D. Únicamente dispongo de dos ecuaciones más. Con ellas vamos a encontrar cuánto valen esas reacciones. Una vez que tenemos esas reacciones, hemos encontrado todas las fuerzas hiperestáticas o reacciones en los apoyos. Vale la pena recordar que cuando nosotros estamos analizando una estructura, el proceso de análisis no concluye nada más al encontrar las reacciones, sino que debemos de encontrar los diagramas de los elementos mecánicos: carga axial, fuerza cortante, momento flexionante. Cuando estamos trabajando en el plano, si estuviéramos trabajando en 3 dimensiones, debemos de agregar el diagrama de momento torsionante. ¿Por qué son importantes estos diagramas de los elementos mecánicos? Pues su importancia radica en que son indispensables para poder dimensionar las estructuras y se deben de construir con todo el detalle posible. Bueno, hasta aquí terminamos este video. Muchas gracias por su atención.